Hola, mi nombre es Brian Snender Espejo Ballén y en el video de hoy les voy a hablar sobre promoción y animación a la lectura. Sin embargo, este video no va a ser como los demás, lo voy a realizar de una manera más lúdica por medio de preguntas que me va a realizar mi compañero. Esto pues para que no sea tan monótono. Entonces empecemos con las preguntas. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Miguel Ángel Martínez y bueno, la pregunta principal sería, ¿qué es un programa de promoción y animación a la lectura? Bueno, un programa de animación a la lectura es un proceso que busca fomentar el hábito de la lectura en la comunidad que se encuentra fuera y dentro de las bibliotecas y unidades de difusión cultural. Esto generalmente va de la mano con desarrollar el gusto por la lectura y la motivación de los usuarios reales y potenciales por la utilización de las bibliotecas autónomamente. Bueno, entonces digamos que en ese orden de ideas, entonces me surgió otra pregunta. ¿Qué es un usuario potencial y cuáles son los usuarios reales de una biblioteca? Bueno, los usuarios reales de una biblioteca son los que asisten a las instalaciones, los que hacen uso de los materiales que se encuentran allí, ya sea en busca o de satisfacer una necesidad de información o en busca de satisfacer su ocio. Entonces, son esos usuarios que ya asisten a las instalaciones de la unidad de información. Por otro lado, los usuarios potenciales son aquellos que habitan en la comunidad pero que no asisten a las instalaciones de la biblioteca. Pueden ser aquellos que asistan pero que no lo hacen por el momento. Entonces, con la promoción y animación de la lectura, lo que buscamos es eso, aumentar la lectura para que aquellos usuarios potenciales se sientan bienvenidos a las instalaciones o sientan la necesidad o el gusto por empezar con la lectura o que empiecen a ir a otras instalaciones, no solo, o sea, no que utilicen solo el internet, sino que también encuentren otras alternativas para satisfacer sus necesidades de información. Bueno, entonces digamos dentro de todo lo que usted menciona, ¿quiénes son los encargados de realizar la promoción a la lectura? Bueno, pues es usual que el profesional bibliotecario sea quien lleve a cabo la promoción y la animación a la lectura, puesto que esto requiere de un buen manejo de la expresión oral y conocimientos básicos en cuanto a la ejecución de las actividades. Pues también es normal que el encargado de esta labor utilice mecanismos de interacción tales como personal auxiliar en bibliotecas y el público participe en las actividades. Desde casa, los padres pueden incentivar a que los niños lean, a que tomen un libro por primera vez, a que mediante imágenes o ilustraciones ellos se vayan acercando pues a los libros. En las escuelas también debería ser muy común que los profesores crearan pequeñas actividades de promoción y animación a la lectura, ya que como sabemos pues estas son etapas fundamentales en la vida de un niño en donde pues empiezan a aprender y empiezan a adquirir ciertos conocimientos que le van a servir para el resto de su vida. Ok, bueno, y entonces, digamos, ¿usted cuáles considera que son los objetivos concretos de un programa de promoción y animación a la lectura? Sí, ¿cuáles son los...? Bueno, pues principalmente lo que buscan estos programas de formación, de promoción y animación a la lectura es fomentar el interés hacia la lectura y los libros. Otros objetivos que parten de la necesidad de desarrollar la imaginación y la creatividad son como aprender a interiorizar la lectura, a comprender la lectura, a gozar de estos momentos de lectura que es muy importante, a reflexionar y a crear un ambiente positivo que favorezca la concentración y la atención de los niños. Bien, cómo desarrollar la capacidad lectora de los niños, aumentar el universo léxico y adquirir mayores competencias lingüísticas y comunicativas. También puede ayudarles a utilizar el diálogo y la propuesta de trabajo comunitario, ejercitar el pensamiento y fomentar lectores críticos que reflexionen sobre los valores como herramienta para para culturizarse. Bueno, en ese caso, ¿cuál sería o existe un paso a paso determinado para el programa de promoción y animación a la lectura? Bueno, en primer lugar lo que se debe hacer es seleccionar la población en la que se pretende realizar la actividad de promoción y animación.
También debemos tener en cuenta que no todas las poblaciones se comportan de la misma manera. Las actividades que deben ir enfocadas al tipo de población, que pueden ir desde niños, de jóvenes, adultos o adultos mayores. También existen otros tipos de poblaciones, bueno, la verdad es que son demasiados. Pero en sí, la actividad o lo que estemos planeando debe ir enfocado a una población en concreto, porque no podemos generalizar, no podemos realizar una actividad que va dirigida hacia niños en una población de jóvenes, ya que pues no, como no acorde a su edad, no van a estar interesados o no van a prestar la atención necesaria para que la actividad pues cumpla con los objetivos que se plantearon. Lo segundo que se debe realizar es investigar a fondo la población para poder saber cuál es su entorno, su disposición, sus recursos, y también nos sirve para saber qué estrategias de promoción y animación podemos utilizar en esa población. Esto acompañado de un estudio de campo para familiarizarnos o adentrarnos un poco en la población objeto, esto con el objetivo pues de conocerlos mejor. También en muchos casos, creo que en la gran mayoría, debemos realizar unos instrumentos de entrada en donde por medio de encuestas les preguntaremos a ellos qué actividades les gustan, si leen, qué libros han leído en su vida, o este tipo de preguntas que nos ayudan a entender a cada individuo para poder hallar el común entre todos ellos y de este modo poder crear las actividades acorde a ellos. También debemos solicitar permisos, por ejemplo, si la población es de adultos mayores, debemos programar una cita con anterioridad en donde planteemos las actividades al personal encargado del asilo o el geriátrico para que ellos se encarguen de brindarnos la disponibilidad de tiempo, ya que pues sabemos que los adultos mayores pues requieren ciertos cuidados especiales, o a cierta hora del día no pueden salir o pues están haciendo otras actividades a lo largo del día. Entonces deberemos avisarles con tiempo para que ellos puedan programar la actividad en horario adecuado. Bueno, esto también deberemos realizarlo cuando las actividades vayan enfocadas a un público como los niños o los jóvenes, ya que estas actividades suelen realizarse en colegios o escuelas y por lo tanto es necesario contar con permisos necesarios para poder asistir a las instalaciones y para poder llevar a cabo las actividades en un horario adecuado. Además de esto, deberemos registrar la investigación y la metodología que emplearemos en la actividad, en un documento escrito, elaborando paso a paso como la introducción, la justificación, es decir, el por qué se va a realizar la actividad. También se deben añadir los objetivos, es decir, cuál es la finalidad o la meta principal por la que queremos alcanzar al realizar esta actividad. Y también se deben incluir el marco teórico, los antecedentes. Adicionalmente debemos diseñar un instrumento de entrada y uno de salida. Como mencioné anteriormente, el de entrada nos sirve para conocer mejor a la población en donde vamos a desarrollar las actividades, y que pues sabe conocer cuáles son sus gustos, y el instrumento de salida nos ayudará para que al final, cuando ya hayamos realizado nuestra actividad, las personas nos puedan calificar a nosotros como promotores a la lectura, ya que es muy importante saber en qué estamos fallando, en qué cosas necesitamos mejorar o cuáles son esas actividades que les gustan más a las personas de determinada edad. Bueno, bien, o sea, teniendo en cuenta, digamos, todo lo que me has dicho, me genera una nueva inquietud, es saber qué son los antecedentes, es decir, cómo yo los incluyo en un trabajo o qué tienen que ver con la animación y la promoción a la lectura. Bueno, los antecedentes es algo que se realiza en muchos trabajos, no solo en promoción y animación a la lectura, normalmente se desarrollan en cualquier trabajo escrito. Con los antecedentes lo que hacemos es saber cómo se han llevado a cabo, cómo se han ejecutado anteriores actividades que vayan de la mano con la nuestra, es decir, que se parezcan mucho o que traten de lo mismo. Entonces de esta manera sabremos cómo se han ejecutado, en qué poblaciones se puede hacer esta actividad,
cuáles son sus falencias, cuáles son sus fortalezas también. Entonces con los antecedentes lo que haremos es esto, es saber cuáles han sido esas actividades que se han desarrollado y en qué ámbitos. Bien, bueno, entonces, y en este caso, por ejemplo, para la población infantil, una población de niños, ¿qué tipo de actividades usted recomendaría? O sea, ¿qué tipo de cosas se podrían hacer con ellos en cuanto a promoción y animación? Bueno, pues teniendo en cuenta que son niños, las actividades deben ser muy lúdicas, deben animar a que el niño se interese por ellas. Ya pues no podemos llegar a leerles un libro muy complejo a ellos porque pues obviamente ellos no le prestarán atención. Debemos realizar actividades como dibujos, juegos, a ellos les encantan mucho los juegos, también canciones, rondas, muchas de esas actividades que normalmente se utilizan pues en la cotidianidad con los niños, podemos utilizarlas y moldearlas para que puedan ser utilizadas en este aspecto también de promoción y animación a la lectura. Bueno, y digan, bueno, eso me parece excelente, la verdad es una manera así muy bonita pues, como de hacer partícipes a los niños, ¿no? Sin embargo, bueno, como que no voy a ahondar en todas las edades, más sin embargo sí me interesa una también en especial, y pues es la del adulto mayor, pues sabemos que digamos a lo largo de la vida uno también puede aprender a leer, sin embargo ellos ya pues con sus edades tal vez se les dificulta oír o bueno leer. ¿Usted qué actividades recomendaría para ellos? Bueno, en este caso y teniendo en cuenta que son adultos mayores que no se pueden exponer a exigencias físicas o que no podemos, por ejemplo, sacarlos de cierto establecimiento, pero que tampoco podemos permitir que pues les estemos leyendo un libro y se duerman o que no presten atención al igual que pasa con los niños, lo recomendable es incluirlos en las actividades de la mejor manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo podemos hacer una actividad de ambiente en donde por ejemplo le relatemos alguna historia y luego hagamos que ellos participen preguntándoles una historia de su vida, acontecimientos que los hayan marcado o de este tipo de cosas que a ellos les gusta contar o que normalmente con sus familiares disfrutan compartir. Bueno, bien, me parece interesante. Sin embargo, pues yo sí quisiera saber también si para poder hacer una promoción de animación a la lectura hay que tener presupuesto, es decir, hay que tener un plan como de trabajo respecto a eso, monetario, ¿sí? Como de presupuesto. En la mayoría de los casos sí, porque pues necesitamos de implementos para poder llevar a cabo la actividad, ¿no? Que pues en caso de que sea en un colegio necesitamos, pues si vamos a realizar juegos necesitamos llevar los juegos y pues muchas veces la biblioteca no cuenta con los implementos, por lo que deberán adquirirlos pues al momento de realizar las actividades. Sin embargo, no siempre es necesario contar con grandes cantidades de dinero o pues en sí con dinero, porque podemos realizar actividades que no sé, que con instrumentos que existan en la biblioteca y también podemos, no sé, crear con material reciclable algún tipo de actividad en el caso de los niños con lo que ellos puedan interactuar. Entonces, pues sí es importante contar con dinero, pero no en todos los casos es pues lo más esencial tener dinero. Bueno, está bien. Y digamos, en el caso en el que, bueno, obviamente eso como que debe tener un cronograma, ¿no? Es decir, algo estipulado de donde ustedes se puedan guiar pues para las actividades o bueno, qué sé yo, de ese tipo de cosas. Claro que sí, como mencioné al principio, nosotros debemos pues acordar con la entidad o la institución en donde vayamos a realizar la actividad unos cronogramas en donde podremos para empezar ir con anterioridad pues como mencioné anteriormente a hacer una visita de campo, a implementar nuestro instrumento de entrada, es decir, la encuesta y también estipularemos el día en el que se va a realizar la actividad, también la hora exacta. Debemos tener en cuenta que la actividad no puede demorarse mucho pero tampoco puede ser muy corta. Pues
Lo aconsejable es que se demore entre 45 minutos a una hora para que no se haga muy monótona y las personas que estén involucradas no se aburran. Bien, o sea, eso en cuanto a cronogramas. Y bueno, ¿usted qué nos diría acerca de la posibilidad de la ejecución? Es decir, cuando se lleve a cabo, ¿qué pautas o qué pasos se deben tener en cuenta? ¿O cómo usted llevaría a cabo una actividad de promoción y animación a la lectura? Bueno, pues a tener en cuenta, pues es muy importante la puntualidad. Si acordamos un horario, debemos llegar pues con anterioridad para poder pues poner a disposición todos los instrumentos que vayamos a utilizar y para no generar inconcordancias con las demás, pues en caso de que sean jóvenes, con las demás clases o con otras actividades que tengan los estudiantes o el personal en sí para ese día. Entonces, importante la puntualidad. Luego tendremos empezar con empezar con la actividad. Deberemos pues generar un ambiente de orden. No debemos tampoco ser muy estrictos, pero tampoco dejar que las personas que están siendo partícipes de la actividad se tomen eso pues a juego, o sea, es decir, si las actividades son lúdicas, pero no quiere decir que ellos puedan hacer lo que quieran. Es una actividad bajo unos parámetros en la que nosotros vamos a ser de líderes. Bueno, pues debemos realizar una introducción, contarles a ellos de qué va a tratar la actividad, cómo se va a llevar a cabo pues esa jornada y también ambientar, o sea, formar un ambiente en el que ellos se sientan cómodos y dispuestos a realizar la actividad de la mejor manera. Esto lo podemos hacer por medio de música o por medio de juegos o de actividades que a ellos les permitan liberarse un poco, desestresarse y pues que se sientan cómodos con la actividad. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo diría que esta información me ha sido útil. Más sin embargo, si quisiera como una apreciación suya o saber, digamos, qué recomendaciones usted le podría dar al promotor de lectura de hoy en día. Pues bueno, hacerles como un recordatorio de lo que mencioné a lo largo del video, que deben pues tener en cuenta la población, crear las actividades acorde a la población, introducirse en la población porque es muy importante conocerla a fondo, saber cuáles son sus gustos. También en cuanto al documento escrito es muy importante llevar todo debidamente estipulado, ¿no? Debemos tener los objetivos en donde estipulemos cuál es la finalidad, la meta de la actividad o lo que queremos generar en este tipo de población. También la justificación del por qué es importante o por qué queremos realizar esta actividad en esta determinada población. También, como lo mencioné, crear un instrumento de entrada para saber cuáles son los gustos de esta población y el instrumento de salida para saber cómo nos fue, cómo desarrollamos, si desarrollamos adecuadamente la actividad y si fue del gusto de las personas. Esto nos ayudará para futuras actividades e incluso para como antecedentes para otras actividades que se vayan a realizar en el futuro. También es algo que no mencioné, creo, y hay que tener en cuenta es el marco teórico. También debemos tener muy en cuenta esta teoría, debemos investigar mucho antes de aventurarnos a hacer estas actividades para poder realizarlas de la mejor manera. En cuanto al momento de realizar la actividad, también como lo mencioné, muy importante la puntualidad. Es muy importante pues asistir al lugar con los implementos necesarios pues que vamos a utilizar en la realización de la actividad. No podemos llegar allá y que nos falte, no sé, si vamos a realizar una actividad con los niños, que nos falten los juegos, que nos falten estos implementos que son necesarios para llevar a cabo la actividad. También es recomendable llevar un obsequio o un presente para darles al finalizar la actividad. Normalmente puede ser un dulce o una tarjeta, algún tipo de presente que les permita, pues, no sé, ya sea recordar la actividad o que en el momento los haga sentir bien con la realización de la actividad. Ah, bien, bueno. Y digamos,
o sea, como por dar una pregunta final para usted, yo le cuestionaría lo siguiente, ¿qué tan importante es la lectura para usted? Es decir, cómo ha influido en usted, si ha influido o no, si lee o no, si visita las bibliotecas públicas, bueno, en fin, todo este tipo de actividades yo creo que también las debe tener en cuenta un promotor, ¿no? El también ser lector, no solo promotor de la lectura, sino un lector. ¿Sí? Pues personalmente la lectura pues sí ha sido algo muy importante en mi vida. Yo antes era de esas personas que pues no tocaba un libro porque me parecía algo muy aburrido. Sin embargo, luego me fui dando cuenta de que hay cierta literatura que a mí me gusta, cierto tipo de pues sí, libros que pues son de mi agrado. Y de esta manera pues uno encuentra en los libros como a veces cierta compañía o puede hallar como por decirlo de alguna manera un amigo. Entonces sí ha influido harto en mi vida, también influye mucho en la personalidad de las personas, ayuda a cambiar algunos aspectos negativos que tienen las personas, entonces considero que es una muy buena herramienta para construirse. Pues en cuanto a las bibliotecas, sí me gusta asistir a estos centros de documentación porque pues además de que el lugar es muy acogedor y pues el material que se encuentra allí es muy llamativo y muy pues le sirve a uno para muchas cosas. También es muy importante pues no dejar que se pierdan estas tradiciones, no reemplazar la biblioteca porque existe el internet o por otros medios. Entonces es muy importante que existan ciertas herramientas de acceso rápido, también podamos disfrutar de esta interacción con el libro, con los libros, con lo físico y pues también lo que representan las bibliotecas para nosotros. Bueno, pues entonces muchísimas gracias por haberme dado este espacio para poder hablar con usted y pues enterarme de estas necesarias cuestiones acerca de los programas de promoción y animación a la lectura. Muchas gracias a usted por haber participado y hasta pronto.